Hola, Dios te bendiga. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? 3 minutos de tu vida para Cristo. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Eres verdaderamente libre en Cristo? Y seguramente tu respuesta sería, claro que soy libre en Cristo. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la libertad en Cristo? Pablo les dice a los Gálatas en el verso 20 del capítulo 2, lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si me hicieran esa misma pregunta, yo contestaría igual que tú. Pero ¿sabes qué? Yo hasta hace un tiempo pensé que yo vivía una libertad, o mejor dicho, viví una vida en libertad. En esa libertad con la que Cristo me hizo libre. Y para mi gran sorpresa descubrí que en realidad Cristo me había libertado, pero nunca entendí en realidad qué era esa libertad y de qué Cristo me había libertado. Hablando con el Señor en oración, le pedía que yo quisiera sentirme libre, ya que en mi interior no experimentaba esa sensación. Entendí la libertad de una manera muy particular, a través de la experiencia de las tentaciones y las pruebas. Señor, quiero sentirme libre. Esa era mi petición. Y el Señor permitió que yo experimentara en mi propia vida la razón por la cual yo me sentía o no me sentía libre. En medio de tentaciones y pruebas, el Señor me mostró qué era lo que estaba pasando conmigo. La razón era que me estaba dejando influenciar por las mentiras de Satanás. Y cuando hacía eso, entonces la verdad de Cristo no tenía espacio en mi corazón. Y esta es la razón por la cual he preparado este mensaje. Si usted se identifica conmigo, querido hermano, entenderá lo que hablo. Pero antes de entrar en detalle de qué fue lo que Pablo quiso decir en Gálatas 2:20, me gustaría que nos transportáramos al momento de nuestra conversión, el día en que aceptamos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, es decir, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, o sea, por la obra realizada en la cruz del Calvario. En esa cruz Cristo fue que primeramente pagó la deuda de condena de muerte que todos nosotros cargábamos en nuestras cabezas como consecuencia de nuestra desobediencia. Perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y fuimos redimidos por su sangre, según Colosenses 1:14. Nos reconcilió con Dios y pasamos entonces a tener paz para con Dios. No solamente lo aceptamos como nuestro Salvador, sino además como nuestro Señor. Es decir, que al momento de aceptarlo, le reconocimos como el Señor de nuestras vidas, convirtiéndonos en siervos o esclavos. Esclavo, diría usted. Pues exactamente eso. Un esclavo completamente sometido a la obediencia a Cristo, del que soy incapaz de independizarme. Un siervo es un esclavo del Señor. Una persona sometida a la autoridad de una cosa. Persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. Por esta razón, que Pablo en las salutaciones de sus cartas siempre se refiere a Jesucristo como su Señor. Hechos 2:36 por ahí.
Ahora bien, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, en ese mismo instante el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos selló para el día de la redención. Búsquese Efesios 1:13. Y nos hizo participantes de la naturaleza divina cuando huimos de las ataduras de nuestra concupiscencia. Búsquese 2 de Pedro 1:4. Nos santificó. Ese mismo Espíritu Santo que vino a morar en nuestros corazones el día de nuestra conversión, vino con una misión que solamente Él puede cumplir, nadie más. Vino a aplicar la obra de Cristo en la cruz del Calvario a nuestros corazones. Ahora bien, esa misión tiene 3 aspectos en la historia de la salvación, según Juan 16:8. Vino a convencer al mundo de pecado. En otras palabras, limpia al creyente con la sangre de Cristo cuando nace de nuevo. Convencer al mundo de justicia. Hace real en la vida del creyente el pronunciamiento legal de justicia que Dios ha hecho. Es decir, sus mandatos, estatutos, sentencias, etcétera, etcétera. A convencer al mundo de juicio. Llena de poder al creyente para proclamar el evangelio. El que no creyere será condenado, lo dice la palabra. Buscando una definición más amplia de lo que es santificación, encontré la siguiente. Es la continuación de lo que ha comenzado en la regeneración, es decir, la obra salvadora de Cristo, cuando le fue otorgada e impartida al creyente una novedad de vida, o en otras palabras, una vida nueva. En especial, la santificación es la aplicación por parte del Espíritu Santo a la vida del creyente de la obra hecha por Jesucristo. Espero que lo hayan entendido. En otras palabras, el Espíritu Santo se encargará a partir de nuestra conversión de un proceso de limpieza interior, cambios en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de vestir. Es decir, un cambio total. Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo no dice algunas cosas, las que yo entiendo mejor, las que me apliquen. Pablo dice todas son hechas nuevas. Ahora bien, existe algo que se llama egocentrismo o vida egocéntrica. Es decir, ese estilo de vida con todas esas costumbres antiguas, actitudes antiguas que el creyente tenía antes de que el Espíritu Santo lo convirtiera. El Espíritu Santo es el que nos convierte, no nosotros mismos, no, el Espíritu Santo. Desafortunadamente, muchos en la iglesia de Jesucristo todavía viven esa vida. Esa vida es necesario abandonarla si es que queremos ser libres. Dios quiere que cada aspecto de nuestra vida sea sometido a su voluntad, porque cuando vivimos para Él, para el yo, estorbamos los planes de Dios. Ahora bien, teniendo en mente esto y entendiendo que el deseo de Dios es que el Espíritu Santo nos prepare para que alcancemos ser la persona que Dios quiere que seamos, vamos entonces al libro de Gálatas, Gálatas 2, 18 al 20. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora me gustaría que vayamos al libro de Juan capítulo 8 y quiero que consideremos
algo aquí en el versículo 31 y 32. Juan menciona algo aquí que es indispensable si es que usted y yo queremos ser libres. Y cuando hablamos de este asunto de la libertad e independencia, pues cuando hablamos de estos dos aspectos como creyentes, a lo que nos referimos es a la libertad y a la independencia de nuestra antigua manera de vivir conforme a nuestra voluntad. Eso. Juan dice en los versículos 31 y 32 lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De manera que cuando hablamos de ser libres, quiero que entendamos, jóvenes, que hasta que nosotros no entendamos qué es la libertad en Cristo, la cual alcanzamos por medio de su palabra, nunca le permitiremos a Dios lograr hacer de nosotros lo que Él quiere hacer de cada uno de nosotros y ustedes. Porque cuando escuchamos las mentiras de Satanás, desechamos la verdad y quedamos reducidos a esclavitud y perdemos esa sensación de libertad e independencia en el poder del Espíritu Santo que se apodera de nosotros con el fin de que Dios lleve a cabo lo que desea. Fíjense que Cristo dice: si permanecemos en la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra. Esa verdad es la que nos hace libres. Si Cristo fue crucificado, fue muerto. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto. Por eso dice Pablo en Romanos 6:6: yo fui crucificado cuando fue crucificado. Cuando fue sepultado, yo también fui sepultado. Cuando resucitó, yo también resucité con Cristo. Ahora bien, cuando eso se convierte en una realidad en nuestras vidas, nos estamos identificando con Cristo. Esa es la identificación por la cual Dios nos pone en el linaje eterno de Cristo y nos ha incluido en su linaje eterno. En otras palabras, vida eterna. De modo que ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros y al Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención. Así que Jesucristo vive en nuestras vidas, de modo que su vida se ha convertido en nuestras vidas. Cristo vive su vida en nosotros y por medio de nosotros. Dios es inmutable, no cambia. Y si Dios vive su vida en nosotros, por medio de nosotros, lo que quiere decir es que su moralidad que habita en nosotros no cambia, jóvenes. Por tanto, el creyente debe pensar como piensa Cristo, actuar como Cristo actúa, servir como Cristo sirve. Miren, la historia se divide en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. Ahora bien, nuestra historia también se divide en dos partes: la vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. Antes de Cristo vivíamos bajo nuestra voluntad. Después de Cristo vivimos bajo la voluntad de Él. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y esto quiero que lo entendamos de esta manera, jóvenes. Cuando usted fue crucificado, sepultado y resucitado con Cristo, en ese mismo instante Cristo rompió toda atadura que lo ataba al pecado. Es decir, el viejo hombre o la naturaleza pecaminosa quedó desamparada. No hay nada que lo ate al pecado, porque usted fue libertado de esas ataduras del pecado. Somos entonces revestidos del nuevo hombre, es decir, de la naturaleza divina.
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que al Cristo vivir su vida en nosotros y por medio de nosotros, Él manifiesta su voluntad por medio de la nuestra. Y por medio de ese ejercicio, nuestra voluntad se va renovando hasta que vayamos alcanzando el conocimiento pleno. Es decir, hasta alcanzar la voluntad del varón perfecto. Y esto quiero que lo veamos de esta manera. Cuando somos tentados, ¿con qué nos tienta Satanás? Pues con sus mentiras. Si nosotros creemos esas mentiras, le damos cabida en nuestras mentes, meditamos en ella. ¿Qué sucede entonces? Que estamos rechazando la verdad de Dios, y al hacer esto nos estamos convirtiendo en esclavos de esa mentira, y esa mentira nos va atando al pecado. Y esa atadura fue la que Cristo rompió cuando creímos en Él y nos hizo libres del pecado. Ahora bien, si nosotros descuidamos esa verdad, volveremos a estar atados al pecado. Pablo dice en Gálatas 5:1 que una vez que hemos adquirido esa libertad, tenemos que permanecer en esa nueva posición, o sea, en esta nueva vida de libertad que Cristo vive en nosotros. Usted es un hombre y una mujer libre de las ataduras del pecado, querido hermano. Ahora, Cristo vive su vida en usted y por medio de usted. Y el Espíritu Santo que mora en usted lo capacita para que viva una vida firme en la libertad con la que Cristo lo hizo libre. ¡Aleluya! Esto es lo que Pablo nos quiere decir en el verso 18 de Gálatas capítulo 2. Porque si las cosas que destruí, es decir, la naturaleza pecaminosa o las ataduras, como usted la quiera llamar, las mismas vuelvo a edificar. Es decir, que regresa a la vida antigua. Transgresor me hago, vuelvo a ser esclavo del pecado. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice Jesús. ¿Cuál es la clave, jóvenes? Permanecer en la palabra. El Espíritu Santo nos faculta para que vivamos una vida que agrade a Dios, a tal punto que lleguemos a ser tan diferentes como es la oruga de la mariposa. Así de sencillo. Ahora bien, luego de haber entendido la razón por la cual decimos, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La pregunta en este momento es, ¿qué atadura existe en tu vida que no te permite servirle a Dios con la libertad con la que Él te ha hecho libre? Tal vez la atadura de rencor, espíritu no perdonador, murmuraciones, indiferencias, apatía, envidia, codicia, trabajo, mentiras y engaños, Satanás, adulterio, fornicación, mentira, incredulidad, miedo, idolatría, una relación con una persona que no te conviene, el celular, internet, pornografía, la amistad del mundo, la ira, la moda, el pasado, entretenimiento o cualquier tipo de atadura que todavía nos mantengan atados al mundo y sus deseos. Usted debe tener claro cuál es la atadura que no le permite servirle a Dios como Él quiere. Cristo nos hizo libres para que viviéramos la vida cristiana al máximo, disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, libres para amarle, adorarle, alabarle, servirle. Dios no quiere que vivamos con ataduras, jóvenes. El único propósito de este mensaje es que de una vez y por todas podamos entender que Cristo está viviendo su vida en nosotros y por medio de nosotros, y que por tal motivo debemos de vivir una vida renovada, una vida nueva, de tal modo
que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos llamar bueno a lo que antes era malo, ni malo a lo que antes era bueno. Cristo no cambia. Tampoco nosotros debemos de cambiar. Lo mismo que enseñaron los apóstoles hace casi 2000 años, es lo mismo que enseñamos ahora. La doctrina no ha cambiado, sigue siendo la misma. Algunos tienen interpretaciones erróneas, pero la doctrina no tiene errores. Cuando Jesús dijo que nadie le añadiera ni que quitara ni una sola letra a su palabra, lo que quiso decir es que su palabra permanece para siempre, sin quitarle, sin ponerle. No podemos quitarle a la doctrina, ni tampoco podemos añadirle cosas que el único propósito es desviarnos de la doctrina de Cristo. Volvamos al principio, jóvenes. Volvamos a la senda antigua. Dios les bendiga.